Horas más tarde, mientras el camper devoraba kilómetros de asfalto bajo un cielo grisáceo, Ben yacía en su litera como si el colchón fuera una balsa a la deriva. El traqueteo del vehículo no lo arrullaba, lo sacudía por dentro. Su mente era un enjambre de pensamientos sin forma, zumbando con una ansiedad que no sabía nombrar. No podía más. Se levantó en silencio, caminó por el pasillo angosto y entró al diminuto baño del camper. Cerró la puerta con un clic que sonó más definitivo de lo que esperaba. Abrió la ducha, no para bañarse, sino para que el sonido del agua cayera como una cortina entre él y el mundo. Se sentó en el suelo, encogido, abrazando sus rodillas. El vapor comenzó a llenar el espacio, empañando el espejo, ocultando su reflejo. El agua tibia tocaba su piel, pero algo en su interior se quebraba igual. Al principio solo respiraba con dificultad. Luego, sin aviso, las lágrimas comenzaron a brotar, no con gritos ni sollozos. Era un llanto silencioso, contenido, como si no quisiera molestar ni siquiera al universo. Minutos, o tal vez horas después, se puso de pie. El espejo estaba cubierto de vapor, pero él lo limpió con la palma de la mano. Lo que vio no era un niño, era una sombra de sí mismo. Ojos enrojecidos, rostro tenso, mandíbula apretada. Y entonces lo dijo, no como una súplica, no como un deseo, como una orden. Volveré a mi mundo, o por lo menos, seré feliz en este. No sabía a quién se lo decía, a sí mismo, al espejo, a la narrativa que lo había traído hasta aquí. Se secó el rostro, salió del baño y volvió a su litera. Se recostó de lado, dándole la espalda al mundo, ocultando sus ojos húmedos bajo la sombra de su brazo. Nadie debía notar nada, nadie debía saber. El tiempo pasó, el motor se detuvo, habían llegado. Un claro en medio del bosque, dentro de un parque estatal. El sol se filtraba entre los árboles como si el cielo intentara pedir disculpas por la jornada. Max desplegó la mesa plegable con la eficiencia de quien ha hecho esto 1000 veces. Gwen ayudaba a regañadientes, aún con el ceño fruncido por el viaje. Hora de comer, anunció el abuelo con entusiasmo, sirviendo un plato frente a ellos. Gwen lo miró con desconfianza. Abuelo, ¿qué es esto? Gusanos blancos, respondió Max con una sonrisa. Una exquisitez en muchos lugares del mundo. Altos en proteína, bajos en prejuicio. Y altos en asco, replicó Gwen, arrugando la nariz. No digas tonterías, dijo Max, levantándose. Iré por las lenguas de cabra. Y desapareció dentro del camper como si nada. Ben, mientras tanto, estaba sentado frente a la mesa, pero no veía la comida. Su mirada estaba perdida en el vacío, en un punto entre los árboles y sus pensamientos. Reflexionaba, como si algo en su mente se hubiera desalineado. ¿Cómo era posible que, estando en una serie estadounidense, pudiera hablar español? ¿Por qué todo estaba escrito en español? ¿Era un error del guión, o una grieta en la realidad? ¿Y qué haría cuando consiguiera el Omnitriz? ¿Salvar el mundo? ¿Volver al suyo? ¿Reescribir la historia? Mientras pensaba, su mano tomó un gusano casi por inercia, como de una fritura se tratara, y lo llevó a la boca. Masticó, tragó, otro, y otro, sin asco, sin emoción, como si su cuerpo comiera por él. Gwen lo observaba desde el otro lado de la mesa, al principio con curiosidad, luego con horror. Ver a su primo, el mismo que antes chillaba por una hamburguesa mal cocida, devorar gusanos como si fueran cereal, fue demasiado. Su estómago se revolvió. «Oh no», susurró, llevándose la mano a la boca. Corrió hacia un arbusto cercano y, sin poder evitarlo, devolvió el desayuno que había comido antes del viaje. El sonido seco de la náusea rompió la quietud del bosque. Ben ni siquiera volteó. Después de comer, los dos primos estaban sentados en el suelo del camper. Gwen tecleaba en su computadora portátil, con el ceño fruncido y la mirada dividida entre la pantalla y su primo. Cada tanto lo observaba de reojo, como si intentara descifrar un código oculto en su comportamiento. Ben, por su parte, permanecía en silencio, sentado al otro lado, con la mirada fija en el horizonte. No era el mismo de siempre. Algo en él había cambiado. Gwen lo notaba, y eso la inquietaba. De pronto,
el abuelo Max apareció por la puerta del camper con una sonrisa y una bolsa en la mano. «Traigo malvaviscos», anunció con entusiasmo. Ben se incorporó de inmediato. Esa era la señal que esperaba. En la serie original, justo antes de encontrar el Omnitree, había ido a buscar leña. El patrón se repetía. La trama se estaba alineando. «Voy por leña», dijo el castaño, con tono firme. «Yo también», respondió Gwen, cerrando su laptop de golpe. Ben parpadeó. ¿Qué? ¿Gwen acompañándolo? Eso no estaba en el guión. En la línea original, ella se quedaba en el camper. ¿Por qué ahora se desviaba? No lo mostró en su rostro, pero estaba preocupado. La trama estaba cambiando, y Gwen parecía sospecharlo. Ya en el bosque, Ben comenzó a recolectar ramas, fingiendo normalidad. Gwen caminaba detrás de él, observándolo con atención. «A ver, Tennyson, ¿qué te pasa? ¿Estás más raro que de costumbre?», preguntó ella, cruzándose de brazos. Ben se congeló por un segundo. En su mente, el caos. «No friegues. Esta niña ya empieza a sospechar. Con razón me quiso acompañar. Quiere sacarme información esta Tsandere, y pensar que era mi waifu cuando era pequeño. Pero eso no importa. Debo hacer que se vaya». «Vaya, eres considerada al preocuparte por mí», dijo Ben con una sonrisa tranquila, casi zen. Gwen lo miró como si acabara de decir que el cielo es verde. «¿De qué hablas, idiota? Preocuparme por un descerebrado como tú, ni en tus sueños. Pero en serio, ¿qué te pasa?» «Pues qué madurez», respondió Ben, con tono solemne. Gwen soltó una carcajada. «Ja ja ja ja. Eso no te lo crees ni tú mismo. Ya en serio, dime qué te ocurre». Ben pensó, esta niña es una tortura. Debo hacer algo para que se vaya. Entonces, al levantar la vista, vio la luna. Grande, brillante, casi teatral. Una idea se encendió en su mente. «Qué grande está la luna, ¿verdad?», preguntó Ben, fingiendo contemplación. Gwen, por reflejo, miró hacia arriba. «Sí, ¿y qué tiene? Pues hace que el lugar tenga un aire de paz. Como una escena de telenovela», responde Ben. «Pues sí, tiene ese aire», respondió Gwen, bajando la guardia por un segundo. Y justo en ese instante, Ben la abrazó por detrás. Gwen se quedó rígida, como si su sistema operativo se hubiera colapsado. Se le reinició el Windows emocional. No procesaba lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz casi chillona. «Te abrazo», respondió Ben, con una voz tan suave que parecía otra persona. «Ben, ¿te sientes bien?», preguntó Gwen, confundida. «Estoy bien, porque tú estás conmigo», susurró Ben al oído, con un tono cariñoso que no le pertenecía. Gwen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como una avalancha. El Ben que conocía, ese Ben infantil y molesto, era fácil de manejar. Pero este Ben gentil y misterioso, daba miedo. Gwen se liberó del abrazo de golpe. «Escucha, no sé qué te pasa, pero no te muevas. Voy a llamar al abuelo para que te revise». «No te muevas», dijo Gwen alejándose corriendo, preocupada, sin mirar atrás. Ben la observó desaparecer entre los árboles. Luego, su expresión cambió. Volvió a ser el de siempre. «Ja, por fin se fue. Ahora debo enfocarme en encontrar el reloj», dijo el castaño con una cara de «aquí no pasó nada». El bosque volvió a estar en silencio, pero algo había cambiado. La trama ya no era la misma, y Ben lo sabía. Si quieren saber qué pasa cuando Ben encuentra el Omnitree en esta línea alterna, o si Gwen regresa con el abuelo y lo confrontan, déjenlo en los comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más historias donde el canon se rompe y la emoción se palpable.